Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Buenas noches, la caja de Pandora está aquí, con Martín Loza, Marcelo Goro, Mónica Redondo y con nuestro columnista Claudio Gallardú. Hola. Que se miró recién en la pantalla y dijo, ¿qué tipo conocido? Qué parecido a mí. Qué parecido a mí, qué parecido a mí. Alguien me está copiando. Claro, tiene un no sé qué, un qué sé yo. Bueno, antes de empezar con tu columna, Claudio, vamos a hablar de los sucesos de hoy. Le voy a dar la palabra un poquito a Marcelo, que estuvo más cerca con su posta sanitaria. No te voy a decir qué viste porque estabas adentro de la institución, pero bueno, del instituto, pero bueno. No, algo vi. Cuente. Hola, buenas noches, Moni. Bueno, por suerte no tuvimos que sufrir lo que pasó el miércoles pasado. La verdad que no tuvimos casi ninguna asistencia. Tuvimos asistencia, pero en realidad no tenía nada que ver con la marcha, ¿no? Siempre viene gente a preguntar, gente que por ahí está descompensada por otros problemas sociales muy importantes, pero nada que esté relacionado con la violencia. Mucha gente, mucha tranquilidad, eso es algo que nosotros venimos viendo, que simplemente es del otro lado que se genera la violencia. No hubo una represión como fue la de los otros días, sino que estaba cercada la ciudad de Buenos Aires, se rompió el protocolo porque estaba cortada, muchas calles estaban cortadas, o sea, no se podía avanzar. Pero bueno, acá hablando con el compañero, lamentablemente decimos que nos estamos acostumbrando a esta situación y eso es lo terrible, ¿no? Pensábamos entre los que estábamos en la posta de salud, qué es lo que podía llegar a venir, qué es lo que podíamos llegar a asistir, cómo podíamos ayudar. Por suerte no ocurrió nada de eso, pero es como que estamos en parte naturalizando la situación de violencia y de angustia que se vive todos los miércoles. Pero bueno, hoy contentos porque, la verdad que no tuvimos que sufrir o no hubo personas que tuvieron que sufrir la violencia como fue en las anteriores. Eso. ¿Se sabe algo de Pablo Grillo? ¿Alguna noticia? No, lo que sabemos es por lo que dice la familia, sobre todo el padre, que sigue en una situación muy delicada, pero que, por lo menos está... No sé si está tan estabilizado porque ha tenido fiebre y ha empezado con antibióticos y eso por ahí es
no sé si es un avance, pero bueno, el cuadro así hemodinámico que nosotros por ahí conocemos está estable, pero más de eso no hay. Hoy hubo nuevos protagonistas en los jubilados. Viste que los jubilados se venían naturalizando que los miércoles le pegaban a los jubilados, y que cada vez eran en una esquinita esos jubilados. Bueno, hoy aparecieron los sindicatos. Individualmente aparecieron los sindicatos, apareció judiciales, apareció, creo que, bueno, ATE siempre está presente, CTA, pero sindicatos que hasta ahora no habían aparecido. Por supuesto el sindicato de los reporteros gráficos, que aparecieron apoyando a Pablo Grillo, que antes eso no había ocurrido. Igualmente creo que seguimos en una situación inestable, difícil, y por supuesto todo me hizo acordar a Gran Hermano de Orwell, porque en las estaciones de trenes, que lo hablábamos con Martín, ¿no?, antes de empezar el programa, en realidad represión no hubo, pero amedrentamiento, te la voy a decir, claro. En todas las estaciones de trenes, mire que le vamos a pegar, mire que vamos a reprimir, mire que es decir, que amedrentar. Además, pedir documento por la calle, que es una cosa que hace tantos años se había perdido, esa costumbre de tener que andar con el documento para dar crédito de quién sos. Sí, yo te diría que estamos siendo víctimas de una experiencia piloto, así como país. Por las palabras que se están utilizando, un juicio sedicioso a los barra bravas, a todos aquellos que manifiesten, pedir los documentos, es decir, están avanzando a ver hasta dónde, y lamentablemente también hay que decirlo, estoy muy orgullosa del pueblo argentino, muy orgullosa, porque la gente responde de acuerdo a sus posibilidades. Han habido un montón de despedidos. En salud ni hablar, en salud despidieron a mansalva, y sin embargo la gente sigue apoyando, insistiendo, estando en la calle. Lo que pasa es que no hay no hay nadie que los represente. Este es el tema, que represente esos intereses de esas personas. Entonces esto es complicado, porque paralelamente, mientras pasaba esto afuera del Congreso, dentro del Congreso se votaba un DNU que habilitaba a un poder ejecutivo a un poder ejecutivo y un ministro de Economía negociar con el FMI un pedido de un préstamo. No se sabe cuánto, no se sabe qué, no se sabe por cuánto tiempo, cómo, dónde, quién, y se lo votó por 129 votos. Es decir que realmente, bueno, no nos vamos a... Retomando el tema de la violencia, que es lo que eso es violencia también. Exactamente. Violencia es amenazar, amedrentar. Violencia es... Porque en realidad lo que surge fundamentalmente es la psicopateada, ¿no? Es la psicopateada. Te están psicopateando, te vamos a meter preso, te vamos a hacer juicio, las penas van a ser más duras, te vamos a tomar... vamos a controlar el documento, vamos a parar, fíjate qué llevas, qué no llevas, dónde vas. Muchos de los compañeros que se acercaron para la posta de salud vivieron esa situación en los trenes. Sí, en los trenes era impresionante. En el tren, lo padecieron, ¿no? Que preguntaban todos los documentos, y como decía acá el compañero, que hacía muchos años no se vivía una situación así. Yo recuerdo que solamente de chico había que salir con el documento. Uno por ahí sale con el documento porque está acostumbrado, está moldado a aquella época, pero que te pedían el documento, y si no tenías el documento te cortaban el pelo. Así de ¿Te cortaban el pelo? Sí, te rapaban. ¿Te cortaban el pelo? ¿Y si tenías pantalones de colores raros te los llevaban y te cortaban? Sí. Si usabas el pantalón blanco con el bolsillito atrás que tenía un escudito atrás, adentro. ¿Por qué pantalón blanco con un escudito atrás? Y porque se usaba eso, el pantalón... Pantalón Oxford. El Oxford, claro, está. Se usaba el pantalón Oxford. Exactamente. Con la parte elefante. ¿Sí? ¿Qué escudito? Había un escudito que era siempre un escudito que se usaba en el bolsillito, así medio bordado, era lo que se usaba. Bueno, está bien, pongámosle. Ya le vamos a buscar las imágenes. Vuelta. Bueno, lo que sí, y ya pasamos a presentar a Claudio, yo no sé si eso ocurrió o no, pero por lo menos con mi celular ocurrió y acá, pero que inhabilitaron los celulares dentro de la plaza.
No se podían comunicar. No sé si eso ocurrió. Había unas máquinas que interferían señales, pero no sé si el periodismo hablaba de que a lo mejor esas máquinas podían interferir la señal de la televisión, pero no pasó nada de eso. No sé. Es que la mentira está a la orden del día. Claro, entonces es como, claro. y la exageración también. A mi celular sí se lo interfirieron porque está Claudio Lozano. Se interfirió solo a sí mismo. Sí, si nos estás escuchando. Es interferido. Claro, Claudio, vas a tener que llamar vos a la radio porque lo que yo no te puedo llamar, no puedo comunicarme. Bueno, Claudio Gallardú, dramaturgo, uno de los fundadores de la Comedia del Arte en la Argentina. Bueno, no, tampoco tanto. Bueno, pues yo te agrego, vos después te bajás. Dale. Bueno, múltiples obras de teatro, muchas, docente también de teatro, de seminarios, hacedor de máscaras, que eso también, las máscaras de la comedia. Y sí, pero todavía falta, es un pirulín que está prendiendo tu teléfono. Sí, de a poquito. No le demos bola, dejémoslo ahí. Hagámoslo distraído. Lo que quiero decir es que estrenó este domingo, hablaremos un poquito de eso, después él va a hablar más o menos de cómo va a hacer su columna y le haremos preguntas, etcétera. No es la columna de hoy, por dónde va a andar. ¿Cómo es? Bailoreto. Bairoleto. Juan Bautista. Juan Bautista Bairoleto. Bueno, que es sobre una especie de Robin Hood nativo, ¿no? Sí, Juan Bautista Bairoleto, Mate Cocido, David Peralta, Zamacola, un vasco que se afincó aquí en Argentina, conformaron una banda de rural, una banda de asaltantes rurales que robaban a una empresa horrorosa, la Forestal, una historia muy repetida que en la Argentina se repite. La provincia de Buenos Aires le debía unos dineros a Inglaterra y como no podía pagarle, le pagaron un poquito de dinero y le permitieron explotar un territorio entre el sur del Chaco y el norte de Santa Fe. Todos esos quebrachales que coexistían ahí eran explotados por una empresa que se armó, los ingleses armaron una empresa entre varios capitalistas, que se llamó La Forestal, muy famosa. Hay canciones, hay escritos, hay películas, hay de todo. Esa empresa explotaba el territorio y también a los peones, a la peonada que trabajaba. Le pagaban con papelitos de la misma empresa que donde ellos tenían que canjeaban por comida. A las despensas donde también eran dueños de la Forestal. Claro. Si se quejaban los molían a palos, tenían su propia policía. Si se quejaban mucho los echaban y los sacaban de las casas porque le ofrecían casas para su familia. O sea que los tipos iban a vivir al monte. Un horror. Estuvieron cerca de 60 años durante el gobierno de Irigoyen al principio, ¿no? En los años 30 fue eso. Entonces emergen estas bandas de bandoleros que empiezan a robarle a la empresa para repartir el dinero entre los pobres. De ahí es que hablan de los Robin Hood. Yo dije Robin Hood. No, pero se dice, sí, se dice un poco de eso también. Bueno, Hugo Chumbita, que es un investigador, historiador, profesor de la facultad, un hombre muy inquieto que le interesa mucho la historia, escribe, muy conocedor de este tema, escribe una obra de teatro sobre estas bandas, y me la da a mí para que yo la transforme en un hecho teatral. Y esto es Opereta de Bandoleros, que se da los domingos en el Teatro del Pueblo a las 20 y 30 horas, con un elenco de actores jóvenes, cantantes, guitarristas, cantantes de tango. El musical es un musical, es una opereta, un musical, con escenas actuadas. Se cantan el rajido doble, chamamé, samba, valsecitos criollos, payadas por milonga y por cifra. O sea, es un musical autóctono. ¿Tango también? Sí, un pedacito de un tango se canta. Sí, ¿Murga también? A mí tango hay murga también. No se canta la murga, pero se baila la murga. Hay un momento que se baila la murga. Ah, bueno. Mirá. Y es muy coral, ¿no? La obra es muy, muy coral. Bueno, ya pasamos eso y ahora, ¿querías hacer una pregunta tú? Voy a sacar esto porque todos están sin esto y yo estoy con esto, aparezco con las orejas. Ratón Mickey. Sí, me está matando. Cuando te referías a que hay música, son cuando, por ejemplo, León Gieco habla de los bandidos rurales. Claro, bueno, creo, no lo puedo confirmar o afirmar, que parte de la letra de esa canción también Chumbita tiene participación en esa letra. Chumbita creo que colaboró con el hecho histórico que después
compone Gieco. No, la canción no forma parte del espectáculo. No, en absoluto. Son canciones Canciones originales del espectáculo, sí, Claro. sí, que narran su propia historia. La pregunta era si la canción en realidad habla de todo este tema que estás hablando vos. Claro, Ese era, sí. claro. Sí, la canción de Claro. Gieco habla solamente de Bairoleto. Bairoleto tenía su banda y se mezcla con la banda de Mate Cocido y Zamacola, o sea, juntan dos bandas para saltar a la forestal y bueno, le sucede una serie de cosas que están contadas. Está bien, pero no vamos a contar toda la obra acá porque si No no la vamos a spoilear. No la vamos a No vamos a spoilear. spoilear. Bueno, Que al final Bairoleto muere, no lo vamos a contar. pero caramba, lo contaste vos. Ah, Pero bueno, fue sin querer. Pero qué cosa. Bueno, algún día murió. En Pero realidad, sí, mirá qué claro, interesante. claro. Dicen, las crónicas policiales dicen que lo cercan y lo matan. Por- Como Martín Fierro. Bueno. Ponele. No. No, Martín Fierro no. desaparece, se va con los hijos. En realidad te confundiste con Moreira. Con Con Moreira. Moreira, Con sí. Moreira. Bueno, Moreira. fíjate qué cosa curiosa. Para mí, esta opereta de bandolero cierra una trilogía de mirá, gauchos mirá. marginales. Claro. Hice una dirección y una versión del Martín Fierro con la Banda de la Risa. En el Teatro Cervantes, cuando el último año de mi gestión con Rubén Correa, hice el Moreira y ahora hago la opereta de bandolero. O sea que es como una trilogía de los marginales No gauchos. estaba tan equivocada. Por suerte no hablé de Pero San lo que Martín. quería contar es que Bairoleto se ve cercado por la policía dice que lo mata, pero en realidad él se suicida para no ser atrapado. Esa es la versión de su mujer, Telma. Claro. Bueno, ¿nos vas a hablar de teatro? Sí. Hoy un poquito, Poquito. otro programa un poquito. Contanos qué estuviste pensando. Bueno, ante tu invitación, a la que yo accedo muy contento porque me divierte mucho hablar de lo que me gusta, ¿no? A mí me va la vida en esto, así que cuando me toca hablar, cuando voy al interior o a la provincia a dar seminarios, cursos, me gusta siempre. Entre las ejercitaciones me gusta parar la pelota y hablar del teatro. Y uno de los temas que más me conmueve es el inicio de la comedia del arte, porque en esa época, antes del siglo de oro, o sea, esto es 1500, la segunda mitad del 1500, siglo XVI, el oficio del actor era un oficio de itinerantes absolutamente que no tenían su técnica todavía, no existía la técnica del actor. Eso es la técnica aparece recién en el siglo XVII y creo que recién Lope de Vega escribe sobre la técnica de hacer comedia. Entonces eran improvisados, que viajaban. El mismo Shakespeare cuenta en su Sueño de Noche de Verano que esa compañía que participa son el zapatero, el ebanista, el carpintero que conforman, los artesanos que conforman la compañía de actuación. Es aficionado. Exactamente, claro. Pero esos aficionados pasan a ser profesionales con el tiempo. Entonces, la comedia del arte, en Italia, cuando todavía Italia en el 1800 y pico se conforma como tal, la unificación, con Garibaldi y el rey que no me acuerdo cómo se llama, pero está anotado Víctor Manuel II. Antes de eso eran zonas, con cada una con sus dialectos. Entonces conforman un estilo de teatro para representarse a sí mismos y contar sobre su forma de vida, uniendo elementos de muchas partes de la historia y de muchas partes de la misma Italia. Bueno, yo voy a hablar de eso, voy a contar. Hoy, cuando me toque, voy a enumerar cuáles son las características para ir desarrollándolas a través de los otros programas. Bueno, vamos a un temita musical, ¿te parece? Bueno, Así vamos, ya después le toca, como en el Claro. recreo, le toca. vamos a hacer un déjà vu entonces. ¿Un déjà vu? Un déjà vu, sí. Con Bueno. Cerati. Dale. Dale. Con música. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, ¿o no? Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo y de la luz, ¿o no?
Déjà Vu. Un cortecito de Déjà Vu y vamos con Gallardú. Y contanos, ¿de qué vas a hablar? Déjà Vu y vamos con Gallardú. Claro. Sí, no sé. No sé por qué dije eso. Sería un verso. Bueno, dale. Bueno, nada, la comedia del arte. Comedia del arte, que en realidad quiere decir comedia de oficios. Estos tipos eran oficiosos. Comenzaron actuando en la calle, pequeñas escenas, que incluso eran hasta a veces procaces, porque hay mucho, si uno ve los grabados de la época, ve mucha cosa procaz, siempre hay un juego fálico, siempre hay una mano escondida por abajo de una pollera, es una cosa popular callejera. Entonces aparecen unos personajes muy atractivos que se llaman zanis. El zani de la comedia del arte es el cómico por excelencia, que viene de la palabra Juan, de Giovanni, una deformación de Giovanni, Zani. Estos personajes con vestidos de blanco, con unos sombreros alargados, con unas plumas tremendas, empezaron a crear sus personajes a partir de las características de las personas de los pueblos donde vivían y actuar en su dialecto. O sea, cada zona de Italia tenía su lenguaje propio, su dialecto, no llegaba a ser una lengua. La lengua se instituye luego cuando se transforma en Italia, la Italia de Garibaldi. Uh-huh. Entonces, los personajes de Bérgamo hablaban en bergamasco, los venecianos en veneciano, etcétera, ¿no? Entonces, empieza a conformarse de manera popular, instintiva, empiezan a conformarse las características que hacen a la comedia del arte. En principio, hasta acá tengo un machetito. Una de las cosas que toman es la comedia de caracteres, creada por Plauto. Plauto, que es un dramaturgo, que en aquel momento no se llamaban dramaturgos, se llamaban poetas, un poeta que escribía teatro, inspirado en el teatro griego, crea la nueva comedia. O sea, la comedia griega era una comedia de conceptos, Aristófanes. Y Plauto toma de Menandro, que era un poeta griego, los caracteres. ¿Qué son los caracteres? Las características de roles, o sea, está el vivo, ¿no? El pillo, el amarrete, la enamorada. Cuando uno conjuga estos elementos, la situación sucede. Cuando vos juntás un pillo con una enamorada, vos ya sabés que le va a robar. Cuando vos juntás un ingenuo con un malvado, sabés que alguno va a perder. O sea, esos caracteres conformaban lamentablemente lo sabemos. Así entonces nace la comedia de caracteres. El Plauto es el que crea el enredo de la comedia que heredamos hoy. La comedia de hoy hereda de la comedia del arte. Así como la ópera, así como las comedias musicales. Porque nacen los entremeses. Uh-huh. Entre los números hay cancioncitas. O sea que ahí nace también la comedia musical. Uh-huh. Después tenemos el carnaval, uno de los elementos más ricos del carnaval, que surge en el año 1000, cuando toda la humanidad creía que se acababa el mundo, porque iba a pasar un cometa. No sé qué coincidencia. Qué loco, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Hubo hasta suicidios en masa, hubo pánico, hubo de todo. Y pasó el año 1000 y no se acabó la humanidad. Entonces, el pueblo salió a la calle a festejar la vida. ¿Cómo? Burlándose de la muerte. El carnaval es una burla de la muerte. Oh, mira. Así es el origen. Entonces, hay un muerto que va en un cajón y los personajes de la misma ciudad que acompañan ese cajón. Esa procesión mortuoria está liderada por un diablo, porque es una fiesta pagana, totalmente pagana. Ese diablo es Arlequino. Ah, Arlequino, mirá, yo lo tenía como más tranqui, Arlequino. No, es el más pillo de todo. Es un diablito que su máscara tiene un cuernito atrofiado. Vos la tenés, la máscara. La tengo. Bueno, tiene un cuernito, le queda un cuernito. En realidad viene del diablo que tiene los dos. Pero como asciende, es decir, asciende de los infiernos a transformarse en un ser humano, le queda un cuernito chiquito ahí que le da la nota de que, vos fuiste un diablo. Bueno, el líder de esa procesión mortuaria es Arlequino. El carnaval, del que vamos a hablar largo, porque el carnaval está para hablar en varios programas. La máscara. Aparece la máscara de la comedia del arte. La máscara proviene de la idea de a los muertos en Roma, cuando morían, les hacían un vaciado en la cara para retener su fisonomía, lo que sería una foto. Entonces le hacían un vaciado de yeso. Sí, salió vallado. Vallado, porque está bien por lo de hoy. Estamos de acuerdo. Vaciado de yeso, vaya. Sí. Y aparte la valla, que ahí decía que estaban empujando unas vallas. Sí. Entonces le hacían un vaciado en la cara y luego hacían el positivo de eso y quedaba como una especie de pequeño, digamos, estatuita de la cara del bueno. Eso se llamaba máscara. De ahí deriva la palabra máscara,
que es la que genera el carácter del personaje, según el gesto. Bueno, estos personajes, estos tsanis, creaban su máscara acorde al personaje. El vivo, el ladrón, el capitán fanfarrón, tenía su característica para ser visto de lejos. La máscara era eso, como actuaban en la calle, esa máscara creaba un carácter para... Creo que a vos te dice la máscara del capitano y Sí, del creo que arlequino. sí. Los dos. Sí. Exactamente, Los una dos. nariz larga la del capitán y el arlequino que es un gato. Sí, Ya sí. entenderemos por qué es la del gato. La máscara. Los intermedios musicales, entre número y número, hacían cancioncitas con guitarritas, con instrumentitos, panderetas, y cantaban canciones donde contaban historias, intermedios musicales. La aparición de la mujer. Fíjense ustedes que en el Teatro Isabelino, el de Shakespeare, cuentan... Eran todos... Eran hombres, y Sí. las mujeres estaban interpretadas por varones, Sí. con vocecitas aflautadas, porque la mujer no estaba permitida en el teatro. Entonces, acá aparece la mujer como protagonista y enamorada, ¿no?, de las situaciones, de los enredos. La transmisión de la máscara, que es los padres le van dando su máscara a sus hijos para que continúen el oficio. La creación de una paleta de personajes característicos de distintas zonas de Italia, ¿no?, que ya lo habíamos dicho recién. Ujú. El mercader de Venecia, que era Pantalone, ¿no?, que se llama Pantalone porque el símbolo de Venecia, el famoso símbolo de Venecia, es un león, un leoncito que está así de costado. Entonces este mercader judío pianta el león, donde es su territorio para vender sus semillas. Entonces, al plantar el león en ese territorio, él es dueño de ese espacio. Entonces es un burgués que se adueña de territorios. Pianta leone, pantalone. No. Después. De eso también vamos a hablar. Todo, de Hoy es un de a uno. resumencito. Y ya termino, ¿eh? La formación de compañías teatrales, aparece la formación de las compañías teatrales. Las familias empiezan a conformar el padre de familia con la madre de familia, la hija, los hijos, y son los que van trashumando y contando sus historias. Y bueno, digamos que ellos viajando por Europa fueron dejando fueron fundando otros estilos. La comedia francesa, la comédie française, toma de la comedia del arte y dice, mira esto cómo hacen, qué bárbaro. Entonces crean su propia comedia, pero luego aparece Molière. Mientras tanto, antes no habían los franceses entendido cómo era esto de la comedia del arte. Y lo último, lo más importante, la improvisación. Eran histriones, no escribían el teatro, escribían estructuras. Entonces decía, primero llega el tipo, le pide la plata, el otro le dice que no la tiene y que la va a encontrar. Escena 2. Aparece el que está buscando la plata, se encuentra con otro a quien se la roba. Escena 3. La enamorada. Entonces ellos, esas se llamaban scenari. Scenari. Y esos scenari eran improvisados con sus propios chistes. Esos chistes eran los lazzi, que eran pequeños jueguitos cómicos que ellos iban haciendo un acopio de los resultados que le daba a esos juegos en el público. El público se reía, aplaudía, entonces ellos anotaban esto, me fue bien, el de la mosca que se ríen, me fue bien, el de la risa que termina llorando, me fue bien. Entonces ellos iban improvisando, intercalando estos lazzis, ¿no? Así que bueno, más o menos por ahí. más o menos por acá vamos a andar contando de a poco y de a uno cada una de las características para que la gente entienda, conozca, para el que no lo conoce, cómo es que hoy nos llega este género tan alucinante de la comedia del arte y se deriva en tantas otras cosas que... Yo me quedé pensando cuando hablabas de la comedia del arte, siglo XVI y demás, como ahora se hizo una película Intensamente que está muy relacionada con la comedia del arte, donde aparecen los sentimientos y la persona, ¿no?, en la representación de esa forma. Muchísimas películas tienen claves que nacieron en la comedia del arte. Si nosotros vemos las compañías de clowns, El Gordo y el Flaco, ¿no? Pantalón, el serio, y Arlequino, el cómico. El Gordo y el Flaco, el serio y el cómico. Bueno. Olmedo y Portales. Sí, había pensado en eso. Claro. Grotowski y Stanislavski en quechua. Claro, Ay, exactamente. Es cierto. Claro. Es cierto. Eso digamos por los distintos dialectos, lenguas y todo. Bueno, se el juntaban. sainete porteño.
El sainete porteño es una comedia de caracteres. El turco, el tano, el Claro. porteño, el italiano, el tano, el gallego, y cada uno habla en su dialecto. El gallego habla como gallego, el tano hace lo que puede, ¿no? Y el turco... es un, El turco vende peinetas. Vende peineta. Calabaza. Vende peinetas. El sainete se hereda absolutamente directamente de la comedia del arte. Es una estructura de caracteres, tal cual. Así que fíjense la cantidad de teatro que La cantidad de teatro que vamos a tener acá va a ser alucinante. Bueno, decías que querías terminar tu columna. Quiero terminar mi speech Tu speech. con un pequeño escrito, recitado, poético, porque, bueno, Recite. que habla del teatro. Esto es la escena final de la película I Clowns, de Fellini. Que lo bajé, tengo un pésimo italiano, pero como es de payaso, también a lo mejor sirve, ¿no? Entonces dice, Fumagli, que es un payasito, entra a la pista y le dice, a Fellini le cuenta, non lo sa, signor Fellini, una volta facevo un numero con il mio compagno che si chiamava Frufru. Se faceva finta, si dà conta, che era morto. Io entravo in pista e dicevo, e dov'è Frufru? Ma come, non sai? Mi diceva il direttore. Ha morto. Oh, ma come? Dicevo io. Mi deve restituire le 10 salsiccia e la candela che ho prestato l'anno scorso, l'anno passato. Ebbene, ha morto. Mi diceva il direttore. E dove posso trovarlo, dico io. Ma cretino, ti dico che è morto. Ora io che non mi davo per vinto, che non mi davo per vencido, mi mettevo a chiamarlo. Frufru, frufru. Niente, non rispondeva. Che sia morto davvero, diceva io, e se è morto come faccio a trovarlo, a incontrarlo? Uno non può spicca parire così. Da qualche parte dove stare. Frufru, frufru. Finché mi viene un'idea. Lo chiamerò con la tromba, come quando lavorava con me, e così comincio a chiamarlo con la tromba. Con la tromba? Trompetta, con la trompetta. Sono le prime note, sto a sentire. Niente, riprovo. Turururu. Era una canzone molto bella che faceva piangere, faceva così. Desde el otro lado de la carpa comienza a sonar una nota como respuesta al llamado de la trompeta de Frufru. El clown blanco y el Augusto se encuentran en el centro de la pista y salen por el coreto tocando juntos la canción. ¿Por qué conmueve tanto una situación así? Porque las dos figuras encarnan un mito que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. La reconciliación de lo contrario, la unidad del opuesto. El clown es la apología perfecta de una educación que intenta proponer la vida en términos idealistas. Y el Augusto es el instinto que intenta ubicarnos en la realidad. El payaso encierra en sí mismo el misterio de la libertad del hombre. Qué hermoso. Qué lindo. Me hace acordar de esa. Frufru, la última de frufru. Esa es. Esa es la película. Nino Rota. No, de Susana Jiménez. No. Bueno, muchísimas gracias. Bellísimo. Octavio Gallardú. A ustedes, un placer. Te vamos a tener en un mes otra vez. Bárbaro, me encanta. Así, hablando de la comedia del arte, los inicios del teatro y Recitando mi poesía final. y recitando un gallego hablando en tano. ¿Viste? Solo en este programa nos puede pasar, o sea, y traerle Perdón, algo. no soy gallego, soy madrileño. Ay, Aunque bueno. me digan gallego, soy madrileño. Ay, bueno. ¿Pero qué tiene de malo ser gallego? Nada, simplemente Si te aclaraba. dicen gallego, además. Claro, pero yo a vos no te digo Pero paraguaya, que- vos sos claro. uruguaya. Me Claro, podés es decir como- uruguaya. ¿no? es como En este si- momento no tengo ningún problema. Ningún que me problema, digan al uruguaya, contrario. al Como si vos le contrario. dijeras a un hincha de River que es hincha de Boca Claro. o algo así. Claro. No, pero él le dice, no le digo yo. No, Todos no me mis hagan amigos me parecer dicen mal. gallego. Sí. Todos Gallego, mis amigos. Gallardú, sí. Bueno, que tengas una linda noche. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, me encanta compartir este momento de reflexión. Yo Saludos a todas las filias. quería hacer una preguntita final para Claudio. Si sobre estos momentos, ¿no?, que es tan difíciles que estamos viviendo en el país y demás, se pudiera escribir una comedia sobre esto, ¿cómo se puede satirizar esto, ¿no? Porque bueno, es muy angustiante lo que estamos viviendo todos los días. Pero Sí. Bueno, a veces es difícil escribir sobre el momento que se vive, porque está tan en carne viva que cuesta primero reflexionar y después poder sentarse a verlo, ¿no? Hoy podemos escribir sobre la Segunda Guerra Mundial y reírnos con algunos episodios, aunque son muy dolorosos,
pero esto que pasa es difícil sentarse a reflexionar para trasladar al escenario, ¿no? Habrá que esperar a que uno pueda tener un poco de reflexión, que pueda reflexionar sobre el hecho de distancia, para ver cómo plasmarlo. Claro, seguro. yo lo pensé desde el punto de vista, ¿viste? Perdón, o sea, no es fácil hablar de los bandoleros del año 30. Momento. Pero vos viste que siempre la creación popular, ¿no? y esa idea que siempre tiene nuestro pueblo, por ejemplo, la otra vez el presidente decía, los buenos son los de azul, ¿sí? Y sin embargo empezaron a aparecer flyers y decía, vayamos todos vestidos de azul, claro. Así confundimos un poco. Y es parte un poco de la, digamos, de la gracia o del... Sí, la respuesta popular sí, eso es fácil, es rápido, pero plasmar eso en un hecho teatral, escénico, es mucho necesita de una madurez primero, de comprensión del tema y después de una habilidad para poder desarrollarlo en el escenario, ¿no? Claro. Bueno, vamos arriba con... Mirá, me salió uruguayanés con... Bien de bien, vos. Víctor, vos. Con Claudio Lozano, que lo vamos a llamar por celu, que está esperando nuestra llamada, para que nos cuente qué pasó hoy en el Congreso con el acuerdo con el FMI. Estoy tan contenta por acordar con el FMI que no se puede creer. Bueno, ahora vamos con los ratones. La y fuga. Lo cortamos Mirá con vos, los... la fuga. ¿La fuga? La fuga. Bueno, para fugar. ¿Cómo llega el recuerdo? Por querer pasarla bien, sigo adentro. Hoy las noches son eternas. Solo pienso en cómo hacer lo que venga. Mi ventana ya no sopla. Sin el frío y el calor de tu boca. Es muy duro el invierno. Solo dejo de llorar si te veo. Cuando salga del encierro, correremos a la gran ciudad. Una balsa me espera en el río y eso nos podrá salvar. Bueno, estamos en comunicación con Claudio Lozano, economista, presidente de IDEP. Te puse presidente, no sé, por ahí seguramente me equivoqué, como siempre. Bueno, Claudio, hoy se votó un acuerdo con el FMI sin saber con quién, dónde, cuándo, cuánto tiempo, cuánta plata, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podés contar al respecto? Buenas noches, Claudio Lozano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, Escuchamos. te escuchamos. Ah, bueno. Bueno, la verdad que es una tarde vergonzosa para el Parlamento Nacional. La verdad que el efecto que produjo la violencia represiva del miércoles pasado, lejos de infundirle temor a
a la gente, a buena parte de la sociedad. Hoy hubo una movilización realmente muy importante. Creo que la indignación fue mucho más grande que el temor que generó la escalada represiva del miércoles pasado. Y sin embargo, frente a eso, lo que hay es una nueva bofetada del Parlamento que tenemos hoy, que es un Parlamento deplorable, y que ciertamente termina validando un hecho absolutamente ilegal e inconstitucional, como es la posibilidad de autorizar por decreto de necesidad y urgencia que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante un nuevo endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario. La Constitución Nacional es muy clara en el artículo 74 cuando dice que le corresponde al Congreso definir en la cuestión del endeudamiento, y en el artículo 76 directamente prohíbe que el Parlamento delegue en el Poder Ejecutivo este tipo de funciones, a no ser que sean circunstancias excepcionales, y en caso de que esto sea así, lo que la Constitución establece es que el Parlamento tiene que establecer las bases, los objetivos y los plazos de la negociación. Nada de esto existe. Lo que el Parlamento aprobó hoy es un cheque en blanco. No hay allí monto alguno de deuda que sepamos que se va a tomar. Podemos inferirlo, pero no se sabe. No se saben tampoco las condiciones, que por supuesto también existen en cualquier acuerdo que se hace con el fondo. Y lo único que sí sabemos, por experiencia, por historia, es que el fondo no es la solución de nada en la Argentina. El fondo es parte del problema, y consecuentemente este acuerdo, que en realidad parece como una urgencia para el gobierno porque se le está cayendo la bicicleta financiera, en el marco de esta lógica de destrucción productiva y de las condiciones de empleo y de vida de muchos, se le está cayendo la especulación financiera a la bicicleta, le faltan dólares para sostenerlo. En ese contexto aparece la urgencia para tratar de sostener este endeble edificio que de alguna manera construyó la política de Milei. Es una política que hace que no se puedan acumular divisas en la Argentina, y consecuentemente la manera de solucionarlo es incrementar la deuda, no modificar la política, con lo cual en la práctica lo único que hace este acuerdo es ponerle una suerte de respirador artificial a una política que ya está muerta, y que con este tipo de acuerdo lo único que pretenden es prolongarla en el tiempo, profundizando los impactos dañinos que genera, pero no resolviendo absolutamente nada. En realidad el final va a terminar siendo mucho peor después del acuerdo que en todo caso se termine realizando. Vos hablás en algunos de los comunicados de que es una deuda geopolítica, porque como hubo un cambio en relación del gobierno en Estados Unidos con Trump, y este presidente es aliado incondicional de Trump y de Elon Musk, es un acuerdo geopolítico firmar lo digo porque el FMI tiene alguna que otra regla que sostener o que respetar. ¿La están respetando con este acuerdo que están haciendo con la Argentina o no? Pregunto. Mirá, primero hay que ver cómo es el acuerdo. El crédito original que da lugar a esta discusión es el crédito de Macri. Es ese crédito. Un crédito que no solo que violaba la legalidad interna de la Argentina, también en el modo en que se tomó, sino que también el fondo, para llevar adelante ese crédito, violó sistemáticamente su estatuto, que establece cuáles son las relaciones que tiene que establecer y cómo deben ser las relaciones entre el fondo y cada uno de los estados que lo integran. Lo que a veces se pierde de vista es que el Fondo Monetario no es un organismo de asistencia técnico-financiera.
No es un una herramienta un política de dominación. No, que es está alguien que ligada a presta los plata, ponele, es eso, es un prestamista. ¿Cómo? Es un prestamista, alguien que te presta plata con un interés determinado. No, pero en este caso es algo más, no es simplemente un De banco. dominación, dice. Es una herramienta de dominación que está fuertemente articulada con los intereses de quien determina las cosas adentro del fondo, que son los Estados Unidos. Y son los Estados Unidos los que hicieron que el fondo violara en 3 oportunidades su estatuto para otorgar un crédito que, por eso digo, es un crédito con contenido geopolítico en el marco de la situación actual de la disputa geopolítica en el mundo. ¿Cuál es la disputa geopolítica en el mundo? La discusión de Estados Unidos con China. Y en esa discusión Estados Unidos pretende alinear a toda América Latina en torno a sus intereses, impidiendo que China pueda avanzar en su relación con el continente latinoamericano. Y Argentina es posiblemente uno de los países que tiene mayor vínculo comercial, financiero, real y potencial con China. Y en ese marco es imprescindible para los Estados Unidos mantener un control estricto sobre la política que la Argentina lleva adelante y obligar a que la Argentina tenga que discutir su rumbo con los Estados Unidos. Por eso le dieron un crédito a Macri, pero les preocupaba muy poco si Macri seguía o no seguía. Lo que les preocupaba centralmente es que el gobierno que seguía, que fue el de Alberto Fernández, tuviera que discutir con ellos. Por eso le dieron un crédito inmenso, con vencimientos que todo el mundo sabía que no se podían cumplir. Lo sabía el fondo y lo sabía la Argentina. Esos vencimientos hicieron que desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández toda la política económica estuviera arreglada por la negociación con el fondo. Hasta el momento en donde el gobierno de Alberto Fernández, con otra votación lamentable del Parlamento argentino en ese momento, terminó validando una estafa en lugar de rechazándola, y terminó comprometiendo al frente de todos en la violación no solo de la responsabilidad que tenía para afrontar la deuda de otro modo, sino rompiendo el contrato electoral con su sociedad, y que de hecho lo llevó a la derrota electoral y a terminar como terminamos hoy, con un personaje como Milei gobernando la Argentina. Entonces, en ese sentido, el contenido geopolítico del acuerdo es el siguiente. Nos prestaron 44.900 millones de dólares. Pagamos, desde que nos dieron esto en el 2018 hasta hoy, 12.600 millones de dólares. ¿Y qué deuda tenemos hoy? La misma. Seguimos teniendo 44.900 millones de dólares y en realidad ahora la vamos a aumentar. Es decir, le vamos a deber más, no sabemos todavía cuánto, 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares más. ¿Para qué? Para seguir manteniendo la misma deuda. Nunca los pagos que vamos a hacer van a resolver el capital, porque el objetivo no es que les paguemos, es que estemos encadenados a seguir discutiendo una y otra vez con el fondo, teniendo la supervisión permanente sobre la política económica y discutiendo con los Estados Unidos. Por eso, ni bien se dio el acuerdo con el fondo de Alberto Fernández, comenzaron a llegar a la Argentina todos los funcionarios del Comando Sur de los Estados Unidos, y de ahí en adelante. Y vinieron a discutir qué hacemos con el agua, qué hacemos con el litio, qué hacemos con la Antártida, qué hacemos con la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está en discusión es, y por eso es un crédito de contenido geopolítico, es mantener controlado el rumbo de la Argentina. Por eso cualquier gobierno popular que se precie debe tener en claro que esta deuda que se está, validando por este Parlamento hoy, es una deuda que es nula. No hay ninguna sanción parlamentaria que elimine una ilegalidad. La ilegalidad de origen y la ilegalidad de este acto sigue vigente, y por lo tanto la nulidad del endeudamiento es el punto de partida de cualquier discusión, en la discusión con el fondo, que es corresponsable de la crisis y es parte del problema y no de la solución. Y lo que viene teniendo como pendiente la Argentina
y toda su institucionalidad democrática es que el debate no es sobre la base de la consigna de que las deudas se pagan. Las deudas se pagan, las estafas no. Y la estafa es lo que rige el funcionamiento del endeudamiento que tenemos en el país. Claudio, nos quedamos muy cortos porque hubo un error en mi celular, no te pudimos llamar antes, me hago cargo, es una cuestión mía, se me rompió el celular. Pero te vamos a tener como invitado acá en el piso, te vamos a llamar y nos vas a aclarar muchas cosas que nos surgen a la luz de lo que nos estás diciendo. Y quizás en ese momento ya tengamos el texto de algo que se firmó, que no se sabe qué, no se sabe cuándo, no se sabe cuánto, no se sabe quién. Quizás lo tengamos y podamos discutir en relación. No se sabe nada, es un verdadero cheque en blanco. Cheque en blanco. Para que el gobierno haga lo que le plazca. Eso es lo que hizo el Parlamento hoy. Al que no le preocupó la cantidad importante de gente que, a pesar de la amenaza represiva, estuvo hoy en el Parlamento. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, y te vamos a tener en el programa, te vamos a invitar como siempre este año. Cómo no, a disposición. Muchas gracias, Chaco. Bueno, ¿nos vamos yendo? Bueno, no te dejé preguntar porque si no... Qué claridad, ¿no? Qué claridad. Sí, muy claro. Yo me quedé con ganas de preguntar una aguafiesta, pero quería preguntarle ¿a cuánto estamos de un nuevo corralito? No, guardala para cuando venga. Porque... Pero ya capaz que ya es tarde. No, bueno, bueno, nos vamos con SEA, de Jorge Drexler. Un paisano Jorge tuyo. Drexler, sí. Paisano mío. Un uruguayo, vos. Sí, un uruguayo. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, y el que quiera creer, que crea, y el que no, su razón